Seguramente si te pregunto qué es lo primero que se te viene a la mente cuando digo la palabra Japón, una de las primeras cosas que podría responder es anime, Pokémon, el Monte Fuji, sus paisajes increíbles, su cultura, la gente súper ordenada y una de las mejores gastronomías del mundo. Y yo soy igual, para mí Japón es uno de mis sueños de viaje. Me encanta su cultura, como podrán ver colecciono cositas de ahí, pero hace un tiempo me topé con algo que me dejó muy sorprendido y que no encajaba para nada con la imagen que yo tenía en mi cabeza. ¿Sabías que actualmente en Tokio, en pleno 2026, existen cientos de jóvenes que viven en la calle? Japón no es un país pobre, es un país de primer mundo. Lo más impactante no es que existan, sino por qué existen. Hoy te quiero hablar de los Toyoko Kids, una de las subculturas más dolorosas, ignoradas y complejas de entender de ese país. Este video no es de anime ni de turismo, es del Japón real y creo que vale la pena hablarlo. Para entender un poco a los Toyoko Kids, primero tenemos que ir al lugar. Como muchos de ustedes sabrán, existe un lugar en Tokio que se llama Kabukicho, que es un famoso barrio de entretenimiento nocturno. Si alguna vez viste por redes sociales fotos o videos de estos lugares con luces estridentes, probablemente era este lugar. Kabukicho es un lugar que de día parece normal, pero de noche se transforma. Existen clubes, love hotels, centros de entretenimiento, karaokes, etc. También está el edificio Toho, ese que tiene la cabeza de Godzilla. Y en el 2023, es decir, no hace mucho, abrió el edificio Tokyo Kabukicho Tower, que es una torre enorme de entretenimiento. Justamente entre todas estas construcciones existe un pequeño espacio al que lo nombraron Toyoko, que viene de abreviar al lado del edificio Tosho y Shinjuku. Y este es el espacio que se convirtió en el lugar de muchos jóvenes que no tenían a dónde ir. El término de Toyoko Kids en japonés describe a jóvenes marginalizados. Muchos de ellos son adolescentes, incluso menores de edad de entre 13 y 15 años. Algunos de ellos son fugitivos de sus hogares, pero otros también son adolescentes que decidieron por su cuenta vivir ahí, porque aquí se encontraban una comunidad. Estos jóvenes son fácilmente reconocibles, visten con lo que se llama el estilo Hirai-kei, pero ojo que esta moda no es solamente decorativa, tiene un significado, tiene un porqué. La palabra Hirai en japonés significa mina terrestre y en slang japonés se usa para describir a personas que explotan emocionalmente sin previo aviso, es decir, la moda refleja literalmente lo que se siente por dentro. Muchos de estos jóvenes también tienen historias de abuso, bullying y mucha presión social. Pero más o menos para que me puedan entender, voy a dejarles un video de una entrevista que le hicieron. 何歳ですか？今14です。14、今年で。16、16。15。東京国といえば、ちょっとホームレスでしょ？ああ、ホームレスもいますね。もういます。そう。はい。まあ、いろいろある。はい。で、どうやってこんな状況になりましたか？どうやってこんな状況になったって言われると、まあ、やっぱり家族関係厳しかった人だったりとか、やっぱり働けなくなっちゃったとか、みんなでいたいなって人たちがここにいで、る。個人的に俺は基本的にみんな友達が周りにいなかったんで、ここで友達作ろうかなと思ってきました。こっちに来て作れましたはい、作れましたね。で、あなたたちは逃亡。普通に逃げて。逃げてる。なんでですか？まあ、普通に痛くないんで。両親とあんまり仲良くない。ああ、はい。それは来てもいい？なんでですか？あ、なんか、友達欲しく。Para poder entender por qué es que existen los Toyoko Kids, hay que retroceder un poco en la historia de Japón, porque este no es un fenómeno que se haya dado de la noche a la mañana. En los años 90, Japón sufrió una de sus mayores crisis económicas, conocida como la década perdida. La burbuja económica estalló, el desempleo subió, muchas familias quedaron en situaciones precarias. Ese trauma económico se transfirió generacionalmente. Los hijos de esas familias crecieron en hogares donde el estrés, la inestabilidad y el silencio eran la norma. En Japón no se habla de los problemas en familia. No está bien visto mostrar esa vulnerabilidad. Los hijos de estas familias crecieron en hogares donde el estrés, la inestabilidad eran la norma del día a día. En Japón, normalmente no se habla de estos temas, es un tabú, es algo que se mira mal en la sociedad. Aunque el área de Kabukicho siempre atrajo gente marginalizada, fue alrededor del 2018 cuando empezaron a aparecer de forma notoria grupos de adolescentes. El fotógrafo callejero Yasuke Nagata fue uno de los primeros en registrar ese cambio. Y entonces llegó la pandemia y aquí viene algo muy importante que pocos mencionan. El COVID-19 no creó a los Toyoko Kids, pero sí los multiplicó. El aislamiento, el cierre de escuelas, la pérdida de empleos de padres precarios y la imposibilidad de escapar de hogares abusivos sin ningún lugar a donde ir, todo eso explotó.
Al mismo tiempo, en marzo de 2020, una youtuber japonesa llamada Surero popularizó en redes el Makeup Challenge Hirakei, el maquillaje característico de los chicos de Kabukicho. De repente una estética nacida del dolor se volvió viral en TikTok y muchos jóvenes que se sentían identificados con esa estética empezaron a buscar la comunidad real que había detrás. Ya para el 2022 este fenómeno era nacional. La HNK, que es como que el canal público más serio de todo Japón, hizo algunos reportes y este programa los llamó Los Niños de la Calle del 2021. Fue entonces que el gobierno de Tokio abrió un centro de consulta juvenil, reconociendo ya formalmente el problema. Pero espera, ¿cómo es que esto puede estar pasando en Japón? Si precisamente Japón es uno de los países más ricos, es un país donde el tren siempre llega puntual, es uno de los países más ordenados, y es casi todo perfecto. Pues justamente eso, la perfección tiene un costo, y los Toyoko Kids fueron el resultado de ese costo. Según yo, esta sería una de las principales causas. Causa 1. Japón tiene uno de los sistemas educativos más competitivos del planeta. Desde pequeños, los niños japoneses viven bajo una presión enorme. Hay exámenes de admisión para secundaria, para la universidad, y existe lo que se llama el Huku, o escuelas de refuerzo, a las que los niños van después del colegio regular. Incluso muchas veces son hasta las 10 de la noche. Para muchos de estos niños, fallar en esos exámenes no es una opción, porque en la cultura japonesa el fracaso no es solo personal, es familiar, es vergüenza colectiva. Muy posiblemente la segunda causa sea el bullying. El bullying es un problema serio y sistemático, pero lo que hace diferente al bullying japonés del que conocemos en Latinoamérica es que suele ser silencioso. No siempre es físico, es exclusión, es ignorar a alguien sistemáticamente, es hacer que una persona no exista para el grupo. En una cultura donde el grupo lo es todo, ser ignorado por tus compañeros puede ser devastador psicológicamente. Muchos Toyoko Kids mencionan el bullying como el punto de quiebre que los llevó a huir. La causa 3 sería la pobreza infantil oculta y la década perdida. Aquí viene el dato que más rompe el mito del Japón perfecto. La tasa de pobreza infantil en Japón es el 14% según los datos más recientes entre el 2019 y el 2021. La crisis económica de los 90 generó una generación de trabajadores precarios, empleos temporales y familias desestructuradas. Muchos Toyoko Kids vienen de hogares donde papá y mamá trabajan de madrugada, donde no hay adultos en casa, donde la supervivencia económica dejó sin espacio el vínculo emocional. Para mí la causa más importante es la cultura de silencio que existe en Japón. En Japón, hablar de salud mental sigue siendo tabú. No se va al psicólogo, no se habla de depresión en casa, los problemas se resuelven aguantando. Hay un concepto cultural llamado gaman, que significa soportar con dignidad, que en su lado oscuro se convierte en reprimir hasta quebrarse. Y está también el hikikomori, personas que se aíslan completamente de la sociedad, a veces por años. Japón tiene aproximadamente 1.5 millones de hikikomori registrados. ¿Cuántos de los Toyoko Kids pasaron primero por una fase de aislamiento total antes de salir a la calle? Para terminar de cerrar estas posibles causas, tenemos en las redes sociales. TikTok, YouTube, Twitter. Los Toyoko Kids construyeron una identidad online, publicaban videos de sus reuniones, de su moda, de su vida, y eso atrajo a más jóvenes vulnerables que se sentían identificados. Pero también atrajo depredadores, hombres mayores que prometían dinero, techo, protección. Y muchos chicos, especialmente chicas, cayeron en esas redes del grooming y explotación sexual. Ahora hablemos de algo que creo que a muchos de los que les gusta la cultura japonesa, esto les va a resonar. Porque si amas el anime y probablemente ya conoces mucho de estos estilos, Japón tiene una relación muy intensa entre la ropa y la identidad. Los Toyoko Kids no son excepción, su estética se llama Hiraikei y es fascinante de analizar. El look combina elementos kawaii, faldas con encajes, colores pastel, colas de cabello con elementos oscuros, colores negros, accesorios tipo punk y ese maquillaje característico donde los ojos parecen siempre al borde del llanto. ¿Por qué hace maquillaje? ¿Por qué simula un emoji llorando? ¿Por qué el dolor emocional que no se puede decir con palabras se dibuja en el rostro? Y esto es lo interesante, el Hiraikei se esparció por redes sociales hasta convertirse en una tendencia estética separada de la subcultura real. Hoy hay chicas de Corea del Sur, en Europa, en todo el mundo, que usan el look Hiraikei como moda sin conocer el contexto. Lo que sí es claro es que para los Toyoko Kids originales la ropa no era moda, era identidad. Era decir, soy alguien que sufre y no me avergüenzo de eso. Hay algo que me parece muy poderoso en eso, porque en muchas partes del mundo y en Latinoamérica también lo vemos,
Los jóvenes que sufren aprenden muy rápido a esconder lo que sienten. Los Toyoko Kids, en cambio, lo pusieron en la ropa. Ahora quiero que pensemos juntos en algo, porque yo sé que muchos de los que estamos viendo este video amamos Japón. Soñamos con ir, consumir su cultura y es fácil idealizarlo. Pero hay algo que me parece muy revelador de los Toyoko Kids cuando lo miro desde Latinoamérica. En nuestros países, cuando hablamos de jóvenes en situación de calle y niños sin hogar, siempre lo asociamos a la pobreza extrema. Y tiene sentido, en muchos países latinoamericanos la desigualdad es brutal y la pobreza es causa directa. Pero Japón nos demuestra que la riqueza económica no es suficiente, que un país puede tener el PBI per cápita que quiera, que los trenes pueden llegar al segundo exacto, que la tecnología puede ser increíble y aún así producir adolescentes que prefieren dormir en un callejón que volver a su casa. De hecho, hay algo que me parece brillante en el sentido trágico de lo que hacen los Toyoko Kids. Ante la ausencia de una comunidad real, construyen la suya. Ante la falta de un lugar donde ser aceptados, tomaron un callejón y lo convirtieron en hogar. ¿Eso justifica todo lo que pasa ahí? No. Hay cosas muy oscuras, pero nos dice algo muy importante sobre la naturaleza humana. Las personas van a encontrar comunidad como sea, y si la sociedad no les da una sana, van a construir una en los márgenes. Antes de terminar, quiero ser honesto con ustedes. Cuando empecé a investigar sobre esto, al inicio fue solamente por curiosidad, lo busqué porque me llamó la atención este fenómeno social que yo no lo he visto en mi país. Pero mientras más leía, más me di cuenta que no es tan distinto. Los Toyoko Kids son una rareza japonesa, son el resultado de algo universal. Jóvenes que se sienten invisibles para sus familias, aplastados por un sistema que los presiona sin contenerlos y que terminan buscando afecto y pertenencia donde puedan. Eso pasa en Tokio, pasa en Bogotá, pasa en Buenos Aires, pasa en Ciudad de México. Lo que cambia es el contexto, el idioma, la estética, pero la necesidad de ser visto y de pertenecer es exactamente la misma. Japón me sigue pareciendo un país increíble que algún día voy a visitar. Quiero ir a comer ramen, caminar por Harajuku, ver el monte Fuji, vivir el caos ordenado de Shinjuku, pero quiero ir con los ojos abiertos, viendo la belleza y también las grietas, porque los países reales, como las personas reales, son las dos cosas. Si este video te hizo pensar, te pido que lo compartas, porque hablar de esto, de salud mental, de jóvenes invisibles, de las caras ocultas de países que idealizamos, es importante. Y si quieres que siga explorando el lado B de la cultura japonesa, un like y la suscripción me dice que sí. Nos vemos en el próximo.